Amigos, ¿qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes a través de la señal de TV Perú y como siempre con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Feliz año nuevo para todos ustedes. Esperemos que este año 2022 tengamos salud, prosperidad y que estemos acompañados de nuestros seres queridos. No olviden que debemos también seguir cuidándonos, sobre todo nosotros, las personas con discapacidad, y mantener los protocolos de bioseguridad. Vamos a ver qué tenemos hoy en el bloque Sin Límites. Pues vamos a presentar la historia de María del Rosario Gallegos, conocida en el mundo artístico como Maró. Ella es una cantautora arequipeña con discapacidad visual. Conozcamos su historia en el bloque Sin Límites. Adelante con la nota. Hola, soy María del Rosario Gallegos Salazar. Mi nombre artístico es Maró y soy cantautora. Lo que más admiro de Maró es esa capacidad que tiene de enfrentar los problemas, encontrar soluciones, ¿no? Hay una fortaleza ahí que a veces ni ella misma cree tenerla, pero creo que los que convivimos con ella nos damos cuenta de esa fortaleza que también nos alimenta, porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En realidad yo cantaba desde muy chica, pero como un hobby. A raíz del tema de la discapacidad visual que tuve producto de una enfermedad, es que yo empiezo a dedicarme ya de lleno a componer canciones y posteriormente me animo a cantarlas, a grabar discos, ¿no? El talento de Maró es creativo en el sentido de no solo poético, porque entre paréntesis puedo indicar que antes de dedicarse a la música ella escribía poesía. Es más, yo la conocí por esa característica, ¿no? Para mí cantar y componer es una catarsis sanadora. Me ayudó mucho en este proceso de adaptación a la discapacidad, pero también me ayuda en muchos otros aspectos de mi vida, ¿no? Entonces yo muchas de las cosas que quiero expresar personales o a veces de la sociedad o de lo que sucede en el mundo, lo expreso a través de mis canciones y cuando puedo compartirlas en el escenario o bueno, ahora en los conciertos virtuales con las personas. Maró representa en la sociedad una voz que tiene que ser escuchada. No solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde el mensaje que ella lleva con relación a este tema de la discapacidad, ¿no? Mi primer disco, las temáticas eran un poco acerca del amor o del desamor y tal, lo que me pasó, ¿no? El tema de la enfermedad, de la discapacidad, de cómo la vida es un constante cambio, que te puede llenar de sorpresas, ¿no? Lo que parece a veces negativo puede terminar siendo positivo, puede ser una motivación para hacer nuevas cosas. Bueno, en mi segundo disco hablo mucho acerca de muchas cosas de la sociedad, de muchos estereotipos sobre la mujer, también muchas cosas que uno a veces ha dejado de lado, como los sueños perdidos. Brillando en la oscuridad es una canción que compuse hace muchos años, en realidad, cuando yo quedé con discapacidad visual hace 16 años, para poder readaptar. Desde un primer momento decidimos que esta canción tenía que ser la principal, la representativa, la que englobe todo ese concepto, ¿no? En realidad, las personas con discapacidad visual son iguales a todas, ¿no? O sea, tienen los mismos sentimientos, sueños, deseos, también pueden ir de fiesta, también se enamoran, o sea, como que me rompió un poco los esquemas que a veces cuando estamos fuera tenemos sobre las personas con discapacidad, ¿no? Entonces quise a través de esta canción hacer un llamado a esa igualdad, ya que se enfoquen en nuestras capacidades y no en nuestra discapacidad, que se enfoquen en el brillo que podemos tener, ¿no? En la familia, en la casa, hemos tenido que aprender junto con ella a convivir y a veces a cambiar también algunas costumbres, ¿no? Cosas tan cotidianas como, por ejemplo, no dejar
en el camino algo con lo que ella se pueda tropezar, ¿no? Si eso lo trasladamos al mundo externo, en las calles, en la sociedad, en el mundo laboral, creo que la sociedad también tiene que aprender de ese mensaje, ¿no? Y ella lo muestra, creo que de una manera muy creativa, muy original y muy positiva. En todo este camino he aprendido muchas cosas. Encontré con mi verdadera vocación, que es la música, y puedo expresarme a través de mi arte, que es algo que para mí es vital. Entonces ese sería mi mensaje, que todos pensemos un poquito y que con un granito de arena cada uno, solo cambiando un poquito nuestro chip y cambiando la percepción hacia las personas con discapacidad, entendamos que este mundo es un mundo para que todos vivamos con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Estoy en YouTube, Maró Cantautora, @MaróCantautora en Instagram, en TikTok, en Facebook, y en Spotify pueden escuchar todas mis canciones y la última canción, que es Brillando en la Oscuridad. Camino, camino donde llevarás, camino donde llegarán hoy mis pies. Camino, camino, hoy me perderé camino, o tal vez me hallaré. Mientras ellos se aproximan a la orilla para beber, yo doy pasos hacia un rumbo por saber si esta es mi vida, si es este mi destino, si es esta mi voz. Si este intento abrirá las puertas aún cerradas y entender la razón de por qué ellos hacen juegos en la arena de la ocasión. Y yo, amasijo, barro en el crisol, camino, camino me llevarás, camino, camino quiero encontrar, camino, camino y seguiré, camino, camino y hallaré. Gracias, Maró, por compartir tu historia con nosotros. Las canciones de Maró llevan un mensaje de reflexión y motivación sobre la vida, la sociedad y las emociones del ser humano. Explora géneros como el folk, la trova y el indie pop. Que sigan los éxitos para ti, Maró. Un fuerte abrazo desde Sin Barreras. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Sin Barreras. En el año 2009 se empezó todo un movimiento en favor de los derechos de las personas para poder tener mayor acceso al sistema Braille, ¿no? Hasta que ya se dio esta fecha que estamos celebrando desde el año 2019. CONADIS. CONADIS. Braille. Braille. Lectura. Lectura. Discapacidad visual. Discapacidad visual. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en el programa, y este 4 de enero es el Día Mundial del Braille. Debemos tomar conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual. Y para conversar sobre este tema, ya está conectado con nosotros Denis Povis, profesor del Departamento de Comunicación del Centro de Rehabilitación
de Ciegos de Lima, CERCIL. Buenos días, Denis. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, y no, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar en este programa. Bueno, vamos a conversar un poco el día de hoy acerca de toda la labor que realizan ustedes, que es de verdad muy importante. Cuéntanos un poco, Denis, sobre esta celebración que fue proclamada en el año 2019 por la ONU. ¿Con qué objetivo se creó el Día del Braille? Bueno, en esta fecha se celebra el nacimiento de Louis Braille, que nació en Courbevoie, Francia, el año 1809. Y bueno, a raíz de los 200 años de su nacimiento, el año 2009 se empezó todo un movimiento en favor de los derechos de las personas para poder tener mayor acceso al sistema Braille, ¿no? Hasta que ya se dio esta fecha que estamos celebrando desde el año 2019, ¿no? Y en CERCIL sabemos que están dictando siempre ustedes diferentes talleres para aprender el sistema Braille. Hay mucha gente que tiene la necesidad de aprender el sistema Braille. ¿Puedes comentarnos, por favor, sobre esto? Sí, claro. Bueno, nosotros desde que tengamos existencia, hemos trabajado el Braille como una herramienta fundamental para la escritura y lectura de las personas con discapacidad visual, ¿no? Con estos programas que tenemos ahora en la época de pandemia, igual hemos seguido trabajando enseñando Braille, adaptando un poco la metodología a las circunstancias, pero siempre consideramos que es una herramienta básica, ¿no? Y siempre nosotros buscamos difundir el uso del Braille, tanto en impresiones como en manejo, y concientizando a la sociedad sobre su importancia, ¿no? A veces las personas tienen un poquito de miedo porque dicen es un poco difícil tal vez el aprender Braille, pero yo creo que con la constancia nos vas a dar ahora unos pequeños tips antes de despedirnos de la entrevista. Aproximadamente, ¿cuántas personas manejan el Braille en el Perú? Mira, es una estadística muy complicada de poderla decir, pero sí está comprobado que en todo el espectro de personas con discapacidad visual es lamentablemente una minoría la que utiliza el Braille, aproximadamente un 15%, un poco más tal vez, ¿no? Esto muchas veces porque no tienen acceso a programas de rehabilitación, porque están en casa, o muchos otros factores, a veces la edad, ¿no? Muchas personas pierden la visión, perdón, en edad adulta, y sienten que aprender el Braille a esa edad es muy difícil, muy complicado, y tienen siempre el temor de aprenderlo, ¿no? ¿Cuál sería la vigencia del sistema Braille al día de hoy? Bueno, ahorita en estos tiempos en los que vivimos hay mucha tecnología, ¿no? Las personas con discapacidad visual acceden a la información como cualquier otra persona usando un celular, con un lector de pantalla, una computadora también con lectores de pantalla, pero siempre es importante el manejo del Braille, fundamentalmente para disciplinas como matemáticas, o música, o idiomas, ¿no? Que son las tres en las que yo siempre veo su importancia, ¿no? O sea, estudiar idiomas sin poder leer lo que uno estudia es muy complicado. Trabajar las matemáticas, por ejemplo, una ecuación sin poderla escribir, también resulta muy difícil, ¿no? Y el Braille es la herramienta que te permite hacer eso, sin menospreciar todos los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad. Y justamente te preguntaba hace un momento que quería justamente conversar contigo sobre este tema de la gente dice el braille, los puntitos, debe ser todo un mundo eso, pero ¿cómo una persona, por ejemplo, que quiere aprender braille sin ser de repente una persona con discapacidad visual, puede acceder a eso? Bueno, en la actualidad hay mucha información en las redes, en la web, en YouTube, en Google. Se puede buscar mucha información, hay cursos también que han enseñado braille durante muchos años. Yo también he tenido la suerte de trabajar en la UNIFE, en un curso de braille que teníamos en la pastoral universitaria durante más de 10 años. Y así hay muchos lugares donde enseñan el braille. Me parece que también en la Biblioteca Nacional lo enseñan, para personas que quieren aprenderlo de repente para poder apoyar a su familiar en casa, por ejemplo, ¿no? O alguien que quiere hacer un voluntariado enseñando braille en alguna comunidad. Y para las personas con discapacidad visual, bueno, tenemos instituciones como el CERCIL u otras donde reciben el programa personalizado y para sus necesidades, ¿no? ¿Cómo se ha avanzado en lo que es implementar el braille para que puedan justamente desplazarse mejor las personas con discapacidad visual en los lugares públicos? Bueno, en la actualidad tenemos una norma técnica que
Por ejemplo, obliga a las edificaciones como edificios tener los ascensores en braille, ¿no? De repente alguno ya se lo ha encontrado, ¿no? De repente no se ha dado cuenta que están ahí, ¿no? Pero hay muchos edificios actualmente en la ciudad que tienen braille. En las calles tenemos algunas calles que tienen los letreros en braille en las esquinas. A veces hemos tenido casos muy tristes que los han arrancado, por ejemplo, alguna vez en el Olivar de San Isidro, ¿no? La gente no sé por qué, por vandalismo, qué sé yo, terminó rompiendo esos carteles, ¿no? Y bueno, tenemos en las calles las señales podotáctiles, que son un equivalente al braille, pero para poder desplazarnos, ¿no? Hay líneas brailles en el piso, líneas para cruzar en las esquinas, o puntos en relieve que ayudan a las personas a poderse desplazar, ¿no? Eso está llegando poco a poco a la ciudad, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Sí, me imagino. Lo importante es que también tomemos conciencia. Siempre hay que hablarle a nuestros hijos, a nuestras familias y contarles porque hay que cuidar justamente todo lo que se está haciendo para tener mayor accesibilidad en la ciudad, ¿no? Especialmente en Lima primero, y luego ojalá que esto pueda crecer a nivel nacional mucho más. Sí, efectivamente. Falta mucho todavía, mucha educación en nuestra sociedad, ¿no? ¿Algo más que nos quisiera contar antes de despedirnos, Denis? Bueno, muchas gracias por la entrevista, y como me decía nuestra directora Jimena el otro día, coincidentemente el natalicio de Luis Braille es el mismo día del nacimiento del comandante Segarra Lamranco, que fue fundador de una institución también el 4 de enero, es un día importante para nosotros también en la institución. Muchas gracias por la entrevista y encantado siempre de estar con ustedes. Estaremos en contacto de todas maneras, Denis. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias a Denis Bovis, profesor del Departamento de Comunicación del Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIL, que estuvo aquí con nosotros y de verdad ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado. Una pequeña pausa y regresamos con más aquí en el programa. Desde su fundación en 1999, la entidad ha logrado poner en la agenda pública la temática de discapacidad, contribuyendo al desarrollo de los derechos sociales, económicos y políticos de las personas con discapacidad en nuestro país. Y les cuento que me acabo de unir a la campaña Dígalo con respeto, persona con discapacidad, y te invito a que te unas tú también. Gracias, Paola Pejovés, conductora del programa Plano Detalle de TV Perú. Paola también se unió a la campaña Dígalo con respeto, persona con discapacidad. Ya lo saben, amigos. Bueno, ¿y ahora qué tendremos en el bloque Abriendo Espacio? Este 6 de enero, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, cumplirá un año más de vida institucional. Desde su fundación en 1999, la entidad ha logrado poner en la agenda pública la temática de discapacidad, contribuyendo al desarrollo de los derechos sociales, económicos y políticos de las personas con discapacidad en nuestro país. Ya son 23 años de compromiso con el desarrollo de una sociedad inclusiva para todos y todas, en los que el CONADIS ha velado por el cumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Durante el año pasado, CONADIS ha realizado avances importantes en beneficio de las personas con discapacidad, que servirán como la base del trabajo a realizar durante el 2022. Dentro de los logros más importantes que hemos alcanzado durante el presente año, tenemos que mencionar en primer lugar la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo, que va a permitir que el Estado preste 31 servicios a las personas con discapacidad a nivel nacional.
Además, hemos logrado presentar la propuesta de nuevo reglamento de organización y funciones del CONADIS que permitirá agilizar todas nuestras operaciones. Operaciones que una de las más importantes va a ser la desconcentración del Registro Nacional de Personas con Discapacidad en registros provinciales de personas con discapacidad y en registros regionales. Tenemos también la implementación del registro virtual de personas con discapacidad y la emisión electrónica de los carnets virtuales. La implementación de la red Alivia, que facilita la prestación de los servicios a las personas con discapacidad que requieran servicios a nivel nacional. Además de la estrategia Inclúyeme, Soy Capaz, que ha logrado incluir laboralmente a más de 6.000 personas con discapacidad durante el presente año. Y uno de los logros más importantes es la implementación de la plataforma de servicios múltiples en nuestra casa central. Y en el marco de las celebraciones por el 23º aniversario del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, nosotros reiteramos nuestro compromiso de trabajar arduamente, día, tarde y noche, en procura de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de los mismos. Este año, CONADIS continuará cumpliendo sus objetivos y el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Felicitaciones al CONADIS, que este 6 de enero cumplirá 23 años de creación. En este último año, CONADIS ha continuado trabajando en favor de las personas con discapacidad, con logros como su plataforma de servicios múltiples, inaugurada recientemente. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y así llegamos al final del programa. Gracias por su sintonía. Volveremos con ustedes el próximo domingo, 9 en punto de la mañana. Si tienen sugerencias o comentarios, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico del programa, sinbarreras@irtp.gov.pe. Pueden visitar también la página de Facebook o escribirnos al Instagram, @sinbarrerasoficial. Escriban también al correo electrónico del CONADIS, comunicaciones@conadisperú.gov.pe, o también pueden comunicarse con su línea gratuita 0800 00151. También pueden escribir al WhatsApp del CONADIS 938-202-248. Cuídense mucho y nos estaremos reencontrando el próximo fin de semana.